Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Primero, dar siempre las gracias al Círculo de Abogados por la oportunidad y el espacio. Y en esta noche vamos a iniciar lo que viene a ser el módulo. Entiendo que el módulo 12, que tiene que ver con notificaciones y emisión de una serie de documentos y manejo de una serie de normativas que son internas para el Ministerio Público y que en efecto son muy importantes. Buenas noches con todos los que están saludando en el Zoom. Esperamos unos segunditos o unos minutitos más para que se unan un poco más los compañeros y para que pueda abrir mis diapositivas. A ver, considero que la sesión del día de ayer fue bastante productiva y en efecto hemos logrado saber cómo se hace la gestión de la repartición de casos en el Ministerio Público. Ciertamente quiero que les quede claro que no existe un único sistema. Hablamos de la existencia de dos sistemas que se manejan paralelamente en el Ministerio Público. Uno, en las fiscalías que son del área penal, que evidentemente se encuentran en el trámite del nuevo Código Procesal Penal y que para ellas fue creada específicamente el sistema que se conoce como SGF o Sistema de Gestión Fiscal. Entonces, vimos de que en las fiscalías penales se maneja el sistema SGF y en las fiscalías mixtas y fiscalías de familia el SIAP, que es un sistema bastante antiguo, data del 2006 y que en efecto tiene etapas procesales diferentes y se caracteriza porque no hace el control de los plazos de manera virtual como sí lo hace el SGF. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches a todos los que están saludando a través del chat. Nos vamos a comunicar hoy a través del chat y voy a compartir lo que es la sesión del día de hoy. A ver, em, estoy compartiendo ahora mismo en pantalla. Por favor, a través del chat, confírmeme si se ve lo que estoy compartiendo. ¿Ya? Perfecto. A ver, ¿ya? Bueno, formatos e instrumentos del Ministerio Público, gestión y manejo de carpetas fiscales. A ver, como ya sabemos, el Ministerio Público es un órgano autónomo, un organismo autónomo del Estado, que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia y los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil, en este caso de la reparación civil, cuando por supuesto no se ha constituido en actor civil el agraviado o la víctima. Eh, esa es la misión del Ministerio Público que está plasmado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público y que en los documentos administrativos aparece como misión, ¿no?, de la institución. Y podemos ver de que además es el titular de la acción penal pública, la que es ejercida de oficio a instancia de parte de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el fiscal de la nación y los fiscales de diversas jerarquías, se entiende, ejercitarán las acciones y recursos y actuarán las pruebas que admiten la legislación administrativa judicial vigente conforme lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Bueno,
En base a ello, que nos sirve esto como antecedente o introducción para el tema que vamos a tratar hoy. Tenemos el hecho de que la ley orgánica del Ministerio Público data del año 1981, como ustedes ya saben. A través de la Constitución de 1979, el Ministerio Público adquiere autonomía frente a el Poder Judicial. Antes los agentes fiscales funcionaban como parte del Poder Judicial. No obstante, ello no podía ser posible porque, como ustedes ya saben y está bien definido en el sistema penal acusatorio, el órgano que juzga debe ser un tercero imparcial que no es parte dentro de la relación jurídico-procesal y el órgano que acusa o trae a juicio, que ejercita la acción penal pública, no puede ser el mismo que juzga o no puede ser parte de la institución o ente que juzga. Entonces, con bastante buen criterio y buen sentido legislativo, la Constitución de 1979 separa por completo al Ministerio Público y se le concibe como un ente autónomo como lo es hasta la actualidad. Em, es a partir de la dación de la Constitución de 1979 que existe el Ministerio Público y que había que dotarle de una ley orgánica, que es este decreto legislativo bastante antiguo, que es el 052, como les digo, data de 1981. Y bueno, ha sufrido algunas modificaciones, pero la verdad, a la actualidad ha quedado bastante desfasado por cuanto, por ejemplo, algunas de las atribuciones de los señores fiscales y sus deberes que están señalados en la ley orgánica del Ministerio Público tienen relación con el proceso que se tramitaba con el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Incluso tienen su correlato o están relacionadas con normas también de sentido administrativo, de que norman los deberes, los derechos de las familias y sobre todo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que eran una normatividad antigua o en todo caso un proceso antiguo que ha venido siendo modificado año tras año hasta la actualidad y que por tanto ya la ley orgánica del Ministerio Público no tiene la vigencia que en su momento tuvo. Por ello es que el año pasado, a fines de año, el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación actual, solicitó a un grupo de fiscales y también de jurisconsultos, personas entendidas en el derecho, que realizaran una revisión de la ley orgánica del Ministerio Público con la finalidad de realizar una reforma estructural que vaya de acuerdo con lo que el devenir o lo que es el Ministerio Público hoy por hoy, y no lo que fue allá por el año de 1981 y con las funciones que se tenían en esa época de acuerdo a la normatividad vigente en la época también. Entonces, se ha formado también una comisión que tiene como finalidad la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Eso quería decirles a manera de introducción. Si de alguna manera hemos logrado superar como institución las falencias de nuestra ley orgánica, es debido a que más o menos me parece fue en el año 2009 o 2008, si mal no recuerdo, se dio la ley de la carrera fiscal, ¿no? Entonces, allí un tanto se modernizó y se llenó los vacíos que la ley orgánica del Ministerio Público tenía, ¿no? Pero a la fecha existen por un lado la ley de la carrera fiscal y de otro lado la ley orgánica del Ministerio Público y todavía
persisten muchos vacíos e inconsistencias, que es para ello que se ha formado esta comisión con fines de reforma. Como ustedes saben, esto ya lo deben haber visto anteriormente, solamente a manera de repaso. Los fiscales cuentan con total autonomía en sus decisiones, pueden recibir instrucciones de parte de sus superiores, toda vez de que se trata de un ente jerárquico, pero más allá de ello cuentan con autonomía, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que si es que el Ministerio Público está jerárquicamente organizado y pudiéramos graficar la organización jerárquica del Ministerio Público como una pirámide, la base de la pirámide es donde está el grueso del trabajo, ¿no? Y estaría allí los fiscales adjuntos provinciales, los fiscales provinciales, digamos, en la mitad de la pirámide tendríamos en cuestión jerárquica de la carrera fiscal a los fiscales superiores y sus adjuntos. Y en la parte superior tendríamos a los fiscales supremos, que es un grupo bastante reducido de fiscales. Actualmente se han realizado varias reincorporaciones de fiscales que habían sido sancionados, destituidos o que no habían sido ratificados. Vemos actualmente que hay dos fiscales en la foto que no han sido ratificados. Son situaciones de la Junta Nacional de Justicia, pero quiero señalar algo. Desde hace aproximadamente unos 8 o 9 años atrás, y lo sabemos las personas que estamos en el Ministerio Público 15 años o más, el Ministerio Público ha sido el blanco de ataques muy fuertes. Todo ello en base a la politización y a los intereses que existen porque de alguna manera se controle el vértice superior de la pirámide, que como les he mencionado, tiene que ver con los fiscales supremos, la Junta de Fiscales Supremos, y que en efecto hay intereses políticos o grupos políticos que quieren tener injerencia en el Ministerio Público. Eso es innegable, y todo ello debido a que existen grandes procesos, grandes investigaciones por delitos de corrupción en contra de los más altos funcionarios del Estado peruano. Ello no es ninguna novedad, es de conocimiento público y me parece importante mencionarlo porque ustedes conocen cuál es el organigrama, la jerarquía del Ministerio Público, que lo estamos viendo en este momento en pantalla, ¿no? Primero es la fiscal de la Nación, luego los fiscales supremos y luego están los fiscales superiores, provinciales y también los adjuntos y las juntas de fiscales. En realidad, las juntas de fiscales son un órgano que muchas veces, por ser un órgano colegiado, tienen mayores atribuciones que un solo fiscal. En el caso de la fiscal de la Nación, no es la mayor autoridad del Ministerio Público y de repente algunos de ustedes se van a sorprender con lo que voy a decir. Pero en realidad la fiscal de la Nación representa a todo el Ministerio Público, pero sobre todo las decisiones de un ente que está sobre ella, que es la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, si ustedes se enfrentan en un concurso del Ministerio Público y les preguntan cuál es el ente de mayor autoridad en el Ministerio Público, pues ya saben que no tienen que contestar que es la fiscal de la Nación, sino que es la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, el conjunto de los fiscales supremos, que en realidad muchas veces son 5, 6, a lo mucho podrán llegar a 7, y considero que esa es una de las reformas que debe tener la ley orgánica del Ministerio Público, por cuanto considero también que nuestra institución se ve perjudicada por el hecho de que un número reducido de personas se encuentran en el vértice de esta organización jerárquica, el vértice superior,
y que tienen en sus manos un poder prácticamente ilimitado respecto de toda una institución que ejerce, como les he mencionado, la acción penal pública, que persigue el delito, que defiende los intereses ciudadanos, que representa a la sociedad en juicio y cuya misión es muy grande. Entonces, se está tratando de llegar a un acuerdo, porque no todos son de la misma opinión, sobre si la fiscal de la nación o el fiscal de la nación, por ejemplo, o los presidentes de las juntas de fiscales superiores, tendrían que provenir del voto popular. Ahora bien, ¿quiénes votarían? ¿Votarían todos los fiscales en general? ¿Qué fiscales votarían, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la Junta de Fiscales Supremos, ellos escogen a la fiscal de la Nación, pero como les digo, son 5 personas, a lo mucho pueden llegar a 7, y dentro de ese grupo reducido escogen a la fiscal de la Nación. Entonces, hay propuestas de que se realice la elección de la fiscal de la Nación, no solo por ese grupo reducido de la Junta de Fiscales Supremos, sino que sea un voto popular. Hay quienes se oponen a esta propuesta diciendo de que si ya hay una injerencia política o trata de existir una injerencia política a través de grupos de poder en el Ministerio Público, pues si se realizara por el voto popular, se llevaría a cabo una mayor politización de las decisiones en el Ministerio Público y que ello, en lugar de sumar, restaría. Entonces, como ven, el Ministerio Público no está exento de pugnas, no está exento para nada de intervenciones. Tratamos de defender nuestra autonomía por todos los medios, pero muchas veces se tiene, por ejemplo, la injerencia del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo, que tiene ahí también muchos intereses en que no se investiguen ciertas situaciones. Y bueno, ¿cómo nos tratan un tanto de controlar? A través del presupuesto. Disculpen que lo diga así tan abiertamente, pero ya son repetidos años en los cuales no se otorga al Ministerio Público el presupuesto que requiere para ejercer su labor. Y ello no puede deberse a una casualidad. Esto lo hacen, considero yo, adrede, con toda la intención de que el Ministerio Público no pueda realizar su labor de la manera que debe hacerlo, de manera independiente y autónoma. Todo el tiempo tenemos que estar solicitando presupuesto, ampliación de presupuesto para poder ejercer las funciones que nos son inherentes, porque se acaba el presupuesto muchas veces a mitad de año o de repente en septiembre, y hay otras, bueno, ustedes saben de que el presupuesto se otorga por partidas, ¿verdad? Y hay partidas que no van a poder ser ejecutadas y ahí se otorga un monto grande de dinero y hay que hacer todo el cambio correspondiente a través de procedimientos administrativos con el MEF para que este dinero vaya a las áreas o rubros que realmente requieren, ¿no? Atención. Por ejemplo, para muestra un botón, en nuestras fiscalías actualmente existe un caso donde tiene que realizarse una pericia antropométrica de menores. Sí, creo que les mencioné el día de ayer y nos han nombrado un perito antropólogo. Nosotros lo requerimos a Lima porque el perito antropólogo no lo tenemos acá, que pueda realizar ese tipo específico de pericia. Nos nombraron uno de Arequipa y para llevar la muestra con cadena de custodia, porque hay que llevar un USB que contiene los videos a partir de los cuales se va a realizar la pericia, son las muestras que van a ser analizadas, nos han dicho de que hay que viajar. Arequipa está bastante lejos de Junín, Huancayo, ¿no? Entonces hay que correr con los gastos de la persona que va a llevar las muestras y que va a estar consignada en la cadena de custodia. Hay que darle viáticos.
y hay que hacerle regresar, retornar. Entonces, considero de que muchas veces no se llega a realizar los fines del Ministerio Público y acreditar los casos a través de medios de prueba objetivos, como por ejemplo los peritajes por la falta de recursos. Ni qué decir de los temas de ADN, ¿no? Hay todavía que mandar las muestras a Lima porque no existen los insumos necesarios, ¿no? Los reactivos que se requieren para realizar ese tipo de pericias biológicas todavía en los DMLs o divisiones médico-legales que son desconcentradas. Entonces, deben tener todo esto en consideración cuando piensen en el Ministerio Público. Es una organización, una institución con una gran misión, pero a la vez con grandes retos, con grandes dificultades y que atraviesa hoy por hoy una de las mayores crisis presupuestales después de la pandemia fue peor. O sea, después de el 2021 aproximadamente, cuando regresamos de la pandemia, había ocasiones en las que no había transporte, había ocasiones en las que no se pagaba ni siquiera al personal de limpieza. O sea, hemos atravesado falta de materiales, ¿no? Logísticos. Entonces, ¿qué trato de hacer? Decirles, no se presenten al Ministerio Público, no sean fiscales. Por supuesto que no. Pero esta institución viene con toda esa problemática, ¿no? Y es bueno que la conozcan, porque de alguna manera los fiscales cada vez más estamos alzando nuestra voz en el sentido de que no podemos realizar bien una labor para la cual no se nos otorga el presupuesto necesario. Bueno, entrando a hablar de los documentos internos que posibilitan nuestra labor, tenemos primero la resolución 692-2014 MPFN, que designó una comisión de trabajo encargada de elaborar el manual de organización y funciones del despacho fiscal corporativo. Ayer les estaba hablando de los lineamientos. Estos lineamientos fueron dados en el año 2021 a través de la resolución de Fiscalía de la Nación 777. Hoy les voy a hablar de el MOF, o sea, el Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal. Esta comisión estuvo conformada por fiscales y funcionarios del Ministerio Público y contó con una asistencia técnica del proyecto Pro Integridad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Dicho manual necesitaba consolidar el concepto de trabajo corporativo del Ministerio Público, por lo que mediante resolución de FN 6231-2015 del 18 de diciembre del 2015 se dispuso su revisión, análisis, modificación y mejora. A través del presente documento normativo se ha establecido la necesidad de contar con una coordinación de carácter vertical y horizontal, que conlleve a establecer la función de un representante, la cual será ejercida por un fiscal superior, así como la figura de un delegado, que la ejercerá un fiscal provincial, permitiendo una rápida, inmediata y eficiente gestión para la toma de decisiones. Acá quiero que me presten un poquito de atención. Cuando hablábamos de los lineamientos el día de ayer, de la resolución 777 del 2021, yo les señalaba de que se ponía como una figura principal al fiscal superior gestor. Esa es la novedad que tienen los lineamientos, entre otras, pero sobre todo el hecho de que se pone como responsable de un grupo de fiscalías, ya sean especializadas penales o subespecializadas en delitos de corrupción o subespecializadas en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a un fiscal superior gestor que hace las veces de un coordinador, que gestiona, que no solamente tiene como función emitir sus disposiciones, formular requerimientos, sino que además, o recursos también, sino que además gestiona a un grupo de fiscalías y que eso tiene que ver mucho con el principio de corporativo, de función corporativa que tienen las fiscalías, sobre todo en el marco del nuevo Código Procesal Penal. En el MOF,
en el documento que les estoy señalando el día de hoy, tenemos el hecho de que no solamente se hablaba de un fiscal superior que hacía las veces de un coordinador, sino que había un fiscal provincial que, como dice acá, era delegado. Entonces, como vemos, son como dos formas de organización un tanto diferentes. Y usted me dice, pero ¿y entonces a cuál le hacemos caso? ¿A los lineamientos que habló ayer, doctora? ¿O al MOF? Yo considero que ambos están en vigencia. El nombramiento de los fiscales provinciales delegados ha sido muy favorable en muchos lugares porque hay personas que tienen unas habilidades naturales, innatas, y también que han sido formados o capacitados para la gestión pública, ¿no? Y ellos apoyan mucho en lo que es coordinación, articulación de acciones y sobre todo el trabajo corporativo o en equipo. Entonces, esa es la intención del manual de organización de funciones y esa es una característica que ha tenido, ¿no? De que no solamente se decía que el representante o el coordinador era el fiscal superior, sino que había una figura de los delegados, ¿no? Que también hacía eficiente el despacho. Yo considero de que muchas cuestiones se han logrado a través de los fiscales delegados, de los fiscales coordinadores, y como sea, se puede interpretar sistemáticamente estas normativas internas para hacer funcionar adecuadamente los despachos. Ciertamente en el Ministerio Público también hace falta una unificación de las directivas y normativa interna para que funcione de manera más uniforme las fiscalías a nivel nacional. En eso, los fiscales, como he mencionado, tienen plena libertad en la forma de organización de sus propios despachos. Sin embargo, deben regirse por principios, ¿no? Uno de ellos es el principio corporativo. Se ha formulado además la forma de distribución y asignación de la carga. em, con el fin de hacerla más eficiente, dada la dinámica y homogeneidad de los casos que son propias de las fiscalías corporativas penales, lo que permite implementar un modelo aleatorio de distribución de carga garantizando un reparto equitativo y proporcional. Ayer hablábamos de si la repartición equitativa y el modelo aleatorio estricto podía permitir una equidad, ¿no? Consideramos que no, porque no se trata únicamente de lo cuantitativo, sino también considerar los temas de dificultad de los casos que nos hace ver de que la repartición también debe considerar el aspecto cualitativo. A los lineamientos rectores de la Fiscalía Penal Corporativa ya los hemos visto. Y acá tenemos unos formatos que son instrumentos del Ministerio Público con la finalidad de realizar mejor la investigación. ¿Por qué los traigo? Porque existe una documentación interna, una directiva interna que nos dice de que la estrategia de investigación tiene que formularse a partir de considerar ciertos aspectos. Y si bien es cierto, de repente no vamos a utilizar estrictamente los formatos, aunque deberíamos, tal vez por la premura con la que se atiende cada caso, no vamos a estar rellenando cada uno de los formatos, pero a lo que se refiere principalmente esta directiva es a que se debe tomar en consideración los criterios recogidos en cada uno de estos formatos e instrumentos. Los objetivos son establecer y unificar mediante formatos y documentos técnicos el registro de los procedimientos básicos y responsabilidades en la formación y manejo de la carpeta fiscal, acordes con las garantías del debido proceso. La finalidad, estandarizar mediante estos formatos técnicos de trabajo las actuaciones y documentos básicos componentes de la carpeta fiscal aprobados por la Fiscalía de la Nación en las directivas correspondientes emitidas. Alcance.
Las disposiciones de la presente directiva comprenden a todos los trabajadores del Ministerio Público a nivel nacional y se implementará de acuerdo a la ejecución de las fases aprobadas para la implementación del Código Procesal Penal. Disculpen, ahí he visto que faltan un par de tildes. Yo soy loca ortografía, pero ahí nos han faltado el transcribir un par de tildes en Ministerio Público. Eso me molesta mucho, pero bueno. Disculpen el tema de la ortografía. La referencia la tenemos en el portal del Ministerio Público, ¿ya? Ahí lo voy a entregar también las diapositivas al final de esta sesión y ahí pueden ver cuáles son estos formatos. Como primer formato tenemos el formato de estrategia de investigación. Miren, ahí se identifica el distrito, se pone la prioridad en los casos de los delitos más graves, pues se tiene que tomar la prioridad. Se puede poner a la prioridad un número, por ejemplo, uno, si es que es una prioridad muy fuerte, si es un caso grave. Se le pone un código único de la carpeta fiscal, puede ser llenado a mano o también a través de un formato digital. Y este formato de estrategia comprende los nombres, la entidad y la función y los teléfonos del equipo que va a estar a cargo de la investigación. La estructura de la historia o de los hechos comprende las preguntas que siempre se trata de contestar cuando se formula la hipótesis fáctica del Ministerio Público. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué hizo? ¿A quién lo hizo? Circunstancias, modo, instrumento y otros. Conductas y por qué. Y hablando de tildes, en este formato faltan todas las tildes como habrán podido darse cuenta. Entonces estamos mal también en ese aspecto, pero bueno. Estas preguntas son importantes en el sentido de que cuando nosotros respondemos cada una de ellas, estamos agregando al fáctico un elemento importante, ¿no? El cuándo nos habla del tiempo, el quién de las personas, de la identificación del sujeto activo, el sujeto pasivo y también los testigos, ¿no? ¿Qué hizo? Nos habla de la conducta, que la conducta tiene que estar relacionada, si es que vamos a subsumirla en un tipo penal, con verbos rectores, con circunstancias que contempla como elementos constitutivos del tipo penal, aquellos elementos objetivos, ¿no? Que pueden ser elementos normativos, ¿no? Que pueden ser elementos de otras características, pero estos elementos son importantes para poder señalar que estos hechos se van a subsumir en una hipótesis normativa que constituye delito, que es un ilícito, ¿no? ¿A quién se lo hizo? Bueno, ahí está la víctima, circunstancias de modo, instrumento, ¿no? Acá podemos tener en las circunstancias de modo o instrumento la tipificación de ciertas agravantes, ¿no? O tal vez también podrían ser algunas atenuantes, ¿por qué no? La conducta y el por qué. El por qué es el móvil, ¿no? Entonces, el móvil muchas veces en nuestras hipótesis lo dejamos de lado, pero el móvil es importante. En aquellos delitos que, por ejemplo, tienen un elemento constitutivo de ánimo adicional al dolo normal que conocemos, aquellos de tendencia interna, nosotros necesitamos conocer el móvil. ¿Por qué lo hizo? Por ejemplo, y claramente está el delito de feminicidio, ¿no? Entonces, si encontramos un componente discriminatorio, si encontramos la existencia de contextos específicos que nos dan a conocer que en este caso se mató a una mujer por su condición de tal, o sea, por ser mujer, entonces es un elemento de tendencia interna trascendente que se considera móvil y que por ello permite que los hechos sean subsumidos en el tipo penal específico de feminicidio.
y de repente hay entre ustedes algunos que digan, yo no estoy de acuerdo con la tipificación del feminicidio, considero de que es el delito de feminicidio o femicidio, como se dice, por ejemplo, en la Argentina y algunos otros países de Latinoamérica, es una creación de las feministas y que está contemplado en nuestro ordenamiento como consecuencia de la aceptación de las teorías, de los enfoques, de las perspectivas de género introducidos por ciertos grupos de interés. Entonces, de repente hay de entre ustedes quienes piensan así. Lo cierto, lo real, lo objetivo es que existe el delito de feminicidio, nos guste o no. Yo sí estoy de acuerdo con una tipificación especial, específica, para cuando se mata a una mujer por su condición de tal. Habrá, como les digo, entre ustedes quienes no estén de acuerdo, ¿no? He participado muchas veces en foros, en discusiones, donde hay personas que dicen no. Inclusive hay personas que, eh, Judy Aedo, seguro. A ver, levantaste la mano, a ver. Eh, Quisiera escucharte para no dejar pasar el tema. Judy Aedo. ¿Pueden abrirle el micrófono, por favor? Bueno, si no es posible, lo guardaremos la pregunta o la intervención para la parte final. Ya, Yuli, por favor, anota ahí tu intervención o anótala en el chat para que podamos leerla posteriormente. Entonces, entiendo, como les digo, que haya personas que Hola, no estén de acuerdo, pero el delito objetivamente existe. Y necesitamos, ok, gracias. Necesitamos entender de que el móvil en muchos de los delitos es importante, en la mayoría de los delitos en realidad. El análisis del caso, que está acá más abajo en el formato, también es importante porque nos permite verificar la estructura jurídica de los delitos que puede configurar la conducta o la hipótesis fáctica que estábamos viendo. El análisis fáctico de los hechos tiene que ver con la estructura jurídica y el análisis probatorio. Entonces, ¿con qué pruebo el hecho? Y el hecho tiene que estar relacionado con una hipótesis jurídica, ¿verdad? Más adelante, en este mismo formato, como punto cuarto, tenemos la hipótesis delictiva de acuerdo a los hechos descritos, inicial o variaciones. En el punto 5, los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos? General y específicos. Actividades de seguimiento y los responsables. Resultados de la ejecución de la actividad y el resultado. Entonces podemos ver en este formato que tratamos de dividir las tareas y encargársela a alguien del equipo. De la parte inicial habíamos colocado quiénes son los integrantes de este equipo de trabajo que tienen a su cargo la investigación o la solución del caso, ¿no? Más adelante, también como punto 8 tenemos los hechos y los medios de prueba controvertidos. Es importante señalar aquellos medios de prueba que están siendo controvertidos, porque en aquellos que acuerdan ambas partes, tanto el imputado y su defensa como el Ministerio Público, conocemos que existirán entonces convenciones probatorias. Entonces, no vamos a tener mayor trabajo que realizar cuando la contraparte acepta ciertas cuestiones que contienen el fáctico, la hipótesis fáctica del Ministerio Público. Entonces, ¿para qué gastamos nuestro esfuerzo en acreditar ello? ¿No? Acá abajo, las convenciones probatorias, lo que no vamos a probar, y las observaciones y sugerencias. Este es un formato que, miren, yo considero que no solamente serviría para el equipo del Ministerio Público. Si pretendemos hacer defensa, también puede servir, ¿no? Para hacer nuestra defensa. Acá tenemos un acta de levantamiento de cadáver.
Esta acta es el formato A5 que aparece en ese link que les mostré al inicio y es muy importante porque nos da un formato de lo que debe contener un levantamiento de cadáver. Evidentemente, todos los datos de el dónde, el cuándo, el tiempo, ¿no?, en que se está realizando, el lugar y también la información del agraviado o occiso. Muchas veces no es identificado, se le pone NN en ese momento porque se va a realizar a través de técnicas como por ejemplo la homologación dactilar, su identificación con posterioridad. Pero muchas veces sí se sabe quién es el cadáver porque, qué sé yo, ha fallecido en un lugar donde hay personas que pueden reconocer, ¿no? Del lugar de los hechos también perdón, me estaba saltando la edad aproximada y el documento de identidad si es que existe en ese momento, ¿no? Del lugar de los hechos es muy importante que se deje constancia descripciones del occiso como la posición, ubicación del cadáver, la descripción de la ropa y sobre todo el énfasis de si se describa el físico del occiso en énfasis de características particulares o peculiares, cicatrices, tatuajes, puede ser también lunares, barba, bigote, manchas, lóbulo de la oreja, si tiene piercings en la nariz, se incluye la raza, la estatura, el peso. Se describe los signos de violencia en el occiso, eso es muy importante si existen signos exteriores de violencia, como por ejemplo, si nosotros encontramos a una persona que está ya en el piso, pero de repente tiene dos surcos acá en el cuello, ya ustedes saben de que es muy probable que haya sido una asfixia por estrangulamiento, ¿no? Eso evidentemente tendrá que ser corroborado por la necropsia, pero es importante que tanto el fiscal como el médico legista que acompaña durante el levantamiento de cadáver, porque tiene que existir un médico legista en ese momento, realicen la consignación de estos signos exteriores. Si hay equimosis, de algún tipo de moretones, inflamaciones, si hay heridas abiertas, etcétera, cortes, ¿no? Si es que hay fracturas, arrastre, sangre, y también lo que está alrededor del cuerpo. Por ejemplo, tenemos escenas del crimen donde todo absolutamente está desordenado, ¿no? Entonces tenemos que consignar aquellos elementos que se encuentran y también aquellos que no se encuentran. Por ejemplo, es muy importante la verificación cuando encontramos signos exteriores de violencia de si es que está, por ejemplo, el celular, ¿no? Entonces, si no hallamos el celular, también consignamos de que no se hallaron otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo un celular. En el registro personal se encontró las siguientes especies, lo que les hablaba y luego se enumera o describe, según la relevancia criminalística, los vestigios, huellas y objetos, instrumentos cortantes. Puede ser de que de repente una persona tenga una muerte violenta y esté en investigación si es que se ha suicidado a sí misma porque se le encuentra con una pistola en la mano y tiene un orificio de entrada de bala a boca rozante, tajante, que le dicen, y podemos ver de que se disparó, ¿no? O de repente es una escena sencillamente simulada donde los terceros pretenden hacernos creer de que fue la persona que se eliminó a sí misma, no obstante fueron terceros o una persona adicional. Entonces, todo ello debe consignarse para realizar una adecuada investigación. Otras observaciones relevantes, diagnóstico de presuntivo de muerte. Ojo, lo que se pone en el acta de levantamiento de cadáver en cuanto a las causas de muerte son presuntivos, porque es necesario siempre realizar la necropsia. ¿Puede variar? Sí, podría variar. Tiempo aproximado de muerte, eso lo calculan los médicos legistas a través de la aparición de las livideces cadavéricas, de la rigidez cadavérica y de algunos otros signos visibles externos del cadáver, ¿no?
está también el tema de la deshidratación, tema de descomposición, etcétera. La justificación del requerimiento de la necropsia, identificación de acuerdo al artículo 196 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Quién ha requerido la necropsia? ¿Con qué documento? Y que se está internando también el cadáver en medicina legal, ¿no? Entonces, de acuerdo, en cumplimiento, dice que del artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal, se ordena el levantamiento del cadáver, disponiendo su traslado por generalmente a la morgue de, ¿no? Tal lugar, en este caso en Huancayo sería Gualguas, para la necropsia, ¿no? Y de ahí la firma y el cargo de los encargados. Bueno, este formato es un formato un poquito extenso, pero lo requiere. En realidad, si es que se requiere la consignación de muchos datos, yo sí soy afín con llenar formatos extensos. ¿Por qué? Porque es necesario. Hay circunstancias que si pasamos por alto, simplemente no tenemos eh, el cuidado de observar los detalles, pues se nos van a ir cuestiones importantes de la investigación. Si ustedes son de una naturaleza meticulosa y detallista, están bien para investigadores. Si son aquellas personas demasiado prácticas que pasan por alto una cantidad de detalles, pues tienen que acostumbrarse a lo contrario porque la labor de investigación tiene que ver con los detalles. A ver, también está el rótulo de indicios y evidencias o elementos recogidos en cadena de custodia. Está ahí. Los datos que se consignan en el rótulo es el formato A6 y acá está el número de hallazgo, la cantidad, la unidad de medida, ¿no? Dependencia, unidad, división que interviene, lugar de recolección, día, mes, año, hora, descripción y condición del objeto, tiene embalaje, tipo de embalaje utilizado, si es con cinta adhesiva, si está en un sobre, si está en una bolsa plástica, tiene que consignarse ahí todas las características, si es blanca, negra la bolsa, ¿no? El servidor que lo colecta y consignando además su DNI o en el caso de la Policía Nacional, su SIP, su cargo, su firma, la fecha del embalaje y esto se pone juntamente con el envase donde está siendo embalado. El formato 7 es el formato de cadena de custodia que ustedes ya lo deben conocer bastante bien, ¿no? Se señala la fecha, día, mes, año, hora, nombre completo de quien embala los bienes incautados, nombre completo del primero que transporta los bienes incautados, el DNI, el cargo, la institución y la firma. Cada persona que recibe los bienes incautados con cadena de custodia en el formato A7 debe consignar su nombre allí. No, 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 es que lo tenía el fiscal A para enviárselo al perito X, pero lo mandó a través de courier. Entonces ahí estamos viendo de que el courier también tendría que consignar su nombre, pero el courier no es un funcionario al cual se le podría atribuir algún tipo de responsabilidad por el tema de cadena de custodia. Por ello es que siempre se prefiere que sean funcionarios que transporten la cadena de custodia. Cuando lo hacemos a través de, aunque sea un courier certificado o personas que de repente van a realizar el viaje, bueno, se corre un riesgo muy grande, ¿verdad? De la pérdida, del deterioro, de que se malogre, por ejemplo, un CD o un USB, etcétera. Entonces, no sabemos si van a tener el cuidado necesario porque no tienen tampoco la misma responsabilidad que un servidor o funcionario público. Por ello es que siempre se procura que la cadena de custodia esté conformada por personas que trabajan para el Estado, ¿no? Registro de continuidad de la cadena de elementos materiales, evidencias y bienes incautados. De igual manera, ¿no? El nombre completo de quién recibe los bienes incautados. ¿A quién es quién los embala? Acá quién los recibe, ¿no? El cargo, la institución, código de recepción, propósito del traslado, autoridad que autoriza el traslado, la firma y las observaciones. Es decir, si yo encuentro de que este sobre lacrado, sellado, que estaba con su formato
6, ¿no? De rótulo de indicios y evidencias, ya se encuentra maltratado, lo veo que la cinta aparece como rota, etcétera, tengo que colocarlo aquí en las observaciones, ¿no? Tenemos también el registro de cadena de custodia en almacén de elementos materiales, evidencias y bienes incautados. Acá es una serie de especificaciones, no voy a entrar en detalle a ello, es el formato A8 porque este tipo de registro lo manejan, como dice acá, en el almacén de elementos materiales y evidencias y bienes incautados. Ahí pues tienen que identificar los bienes con mayor especificidad. Por eso es que se rellenan todos estos datos. Asimismo, tenemos un formato de información de derechos y deberes al imputado. Este formato se maneja a nivel nacional, es un formato que está en plena vigencia y que nos hace recordar de cómo debemos realizar la lectura de los derechos al imputado conforme al artículo 71 del Código Procesal Penal. Asimismo, se consigna los delitos por los cuales está investigado, por supuesto, los datos del imputado a quien se está leyendo sus derechos, la causa o motivo de la detención y se consigna también a quién el imputado señala que debe informársele de su detención, el nombre, apellido, el grado de parentesco, teléfono, dirección, etcétera, porque eso que escuchamos muchas veces en las series y películas policiales de que tienen derecho a comunicarse o tienen derecho a una llamada, eso es así. Entonces, si les hemos permitido el acceso a esa comunicación, tiene que constar los datos de la persona con la que se habría comunicado en el formato respectivo, ¿no? La firma y la huella. ¿Y qué pasa si el imputado no me quiere firmar? Yo le he leído, dejo constancia de que se negó a firmar, ¿no? Y firman los que están presentes en ese momento, el personal fiscal, el personal policial, etcétera. ¿Podría generar ello un cuestionamiento? Sí, seguramente, pero bueno, se dejó la constancia respectiva. ¿Ya? Si pueden realizar registros fílmicos, fotográficos del momento de la lectura de derechos, también háganlo, no está de más, por más de que se llene el formato. Formato de información de derechos y deberes a la víctima o agraviado. A la víctima o agraviado también se le lee sus derechos de acuerdo a los artículos 95, 98 y 104 del Código Procesal Penal, ¿no? Sus deberes en el artículo 96 y 105. Entonces, se le hace firmar también lo pertinente para que se dé cuenta de que la investigación se está llevando de acuerdo a las garantías y derechos procesales. El formato de información de derechos del niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual. Tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, como en las instituciones públicas, a las víctimas de violencia sexual se les da un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque entendemos de que son delitos que la Corte Suprema ha señalado que son clandestinos, pero que ocasionan o causan mucha vergüenza. Por ello es que por ejemplo, existe normativa respecto de mantener los nombres de las víctimas únicamente en iniciales o con identidad reservada y que en efecto solamente en algunos documentos consten sus nombres completos. Y en la mayoría de los casos nos referimos a las víctimas aún en los debates orales, en juicio oral, a través de identidad reservada o solamente sus iniciales, ¿no? Y los formatos también son especiales para ellos porque se señala, por ejemplo, aquí que se les está respetando sus derechos de acuerdo a los artículos 95, 98, 104, 182.3, 194.3 del Código Procesal Penal. Por eso se ha visto por conveniente realizar un formato aparte para las víctimas de violencia sexual, por el tratamiento especial que merece. Asimismo, aquí tenemos en el siguiente formato una orden de libertad expedida por el fiscal, ¿no? Sabemos que cuando ya hay una persona intervenida, detenida, y ya van a vencer
48 horas, si es que el fiscal no quiere que le interpongan un habeas corpus, lo que tiene que hacer es ordenar la libertad porque seguramente no se ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, de repente no tiene los fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado como autor o partícipe del hecho, ¿no? Constituye delito, o de repente no tiene la prognosis de pena necesaria, ¿no? O tal vez pueda ser que no cuenta con los elementos que acrediten el peligro de fuga o el peligro de obstrucción de la justicia. Entonces, se tiene que dar la libertad y esto se hace a través de este formato que en realidad contiene una disposición de libertad, ¿no? Las disposiciones, a diferencia de las providencias en el Ministerio Público, tienen que tener un amparo, una norma legal que las ampare y de ahí, como ustedes saben, lo que es el silogismo jurídico más básico, norma, hechos y consecuencia, ¿no? Como consecuencia de la subsunción más básica de los hechos a la norma. Entonces se dicta como consecuencia la libertad, en este caso, del imputado dictada por el fiscal. En cuanto a la gestión y manejo de la carpeta fiscal, tenemos también que es necesario que conozcan que ya no se llama expediente, ¿no? Nos referimos a expedientes cuando el caso está judicializado, pero en el Ministerio de Trabajo la herramienta de trabajo es la carpeta fiscal, ¿no? Además, el expediente estaba vinculado a los trámites del de Procedimientos Penales. Con ello se propende a un cambio de cultura organizacional, constituyendo una carpeta fiscal, una herramienta de apoyo para que el fiscal se fortalezca en la idea de que no todo lo que se incorpore a los actuados será llevado a juicio, sino únicamente aquello que cumpla con los fines que él persigue. Como ustedes saben, hay un reglamento de carpeta fiscal que establece qué va en la carpeta principal, qué documentos van o pertenecen a la carpeta auxiliar y que deben formarse por cada incidencia una carpeta diferente. Es decir, si voy a incorporar a una víctima UDAVIT, tengo que formar mi cuaderno de incorporación a UDAVIT. Si va a haber una prueba anticipada, tengo que formar mi carpeta de prueba anticipada. Si voy a requerir una prisión preventiva, formo mi carpeta de prisión preventiva. Entonces, me dirán ustedes, pero eso no va contra el criterio o la finalidad que nos hablaba el día de ayer, doctora, de que exista una carpeta fiscal electrónica, donde ya se elimine el papel, como ha hecho el eje en el Poder Judicial, ¿no? El expediente judicial electrónico. Entonces, sí, tendemos y propendemos a la eliminación de, el papel en físico, ¿no? Pero sí consideramos que es una buena forma de organización de los instrumentos o de la documentación que tenemos, organizar cada incidencia por separado. Porque mezclar los documentos en un solo, disculpen la palabra, pero creo que es un solo bodocón, un bodoque, que uno no puede hallar dónde se encuentra el requerimiento de prisión preventiva porque está mezclado con las notificaciones y los oficios y tiene que pasar hojas y hojas, no tiene sentido. Entonces, es cierto que propendemos o tratamos de que ya no exista tanto papel físico, pero sí es necesario que de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a la finalidad de cada incidente, se organicen carpetas distintas. La carpeta fiscal es un instrumento técnico de trabajo que se abre para la documentación de actuaciones en la investigación y contiene evidentemente la denuncia, ya sea realizada ante la policía o por acta ante el Ministerio Público, en los formatos del Poder Judicial, etcétera. El informe policial, de ser el caso, las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto, tienen que estar las diligencias allí, los documentos obtenidos, es decir, si se requirió un informe de antecedentes, tiene que estar ahí. Si es que además se requirió, qué sé yo, récord migratorio,
tiene que estar ahí, y todos los documentos que se van obteniendo, así como los resultados de los peritajes, que dicen acá, dictámenes periciales, las actas levantadas, las disposiciones emitidas, las providencias dictadas y los requerimientos formulados. Las providencias son de mero trámite. Ustedes saben de que las disposiciones tienen que tener un amparo base legal. Las providencias simplemente dan impulso, ¿no? Los requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el juez y toda documentación útil a los fines de la investigación. La carpeta fiscal, como ideas importantes, se registra y apertura. Al ingresar la denuncia a la mesa de partes de la Fiscalía, el asistente administrativo ingresa los datos en el sistema informático, ya sea el SIAT o el SGF, perdón. Luego imprimirá una hoja que servirá de carátula. Ahí están los datos de registro, los nombres de las partes, el delito, en el caso del área penal, está también el número que identifica el despacho fiscal donde se está registrando, está el nombre del fiscal encargado, del inmediato superior, si es que fuera un fiscal adjuntos, también va el nombre del provincial y otros datos de lugar y fecha de registro, etcétera, ¿no? Luego imprimirá la hoja y esa hoja la pone como primera hoja y también le pone su carátula, ¿no? El responsable de la custodia de las carpetas, escúchenlo bien. A veces esto es materia de pregunta en los exámenes que se dan en el Ministerio Público para la selección de personal y a veces no saben quién es el responsable. El responsable de la custodia es el asistente administrativo. Miren, ello lo dice el reglamento de la carpeta fiscal. Eso es expreso, es el asistente administrativo o el asistente en función fiscal, quien haga las veces de secretario fiscal, es el responsable del manejo, custodia, registro y archivo de la carpeta fiscal. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué no es el propio fiscal? ¿Por qué no es el fiscal? Si en el SGF no se consigna el nombre del asistente administrativo o asistente en función fiscal, si no se consigna el nombre de un fiscal adjunto o de un fiscal provincial o de un fiscal adjunto superior, etcétera. ¿Por qué tiene que ser responsable el asistente administrativo? Porque no es el encargado de la investigación. El encargado de la investigación claramente es el fiscal. El encargado de la custodia física de la carpeta es el asistente administrativo. ¿Por qué? Porque los fiscales hacen trabajo de gabinete y hacen también trabajo de campo. Entonces, los asistentes mayormente hacen trabajo en gabinete. Y si las partes vienen a querer revisar sus respectivas carpetas, en efecto está el asistente administrativo o el asistente en función fiscal que custodia la carpeta y que está pendiente también que no se sustraigan tal vez algún documento de la carpeta, ¿no? Entonces, es importante que conozcan que tienen esa responsabilidad. Asimismo, la foliación de cuadernos e incidentes no excederá de 200 folios. Es decir, las carpetas del Ministerio Público solo pueden ser manejables hasta 200 folios. Ello en vista de que en el Ministerio Público no se cosen las carpetas. Las carpetas únicamente se cosen cuando pueden ser mandadas al archivo. En algunos casos, ni siquiera cuando son enviadas al archivo son cosidas. Es una diferencia que existe con los expedientes judiciales que se tramitaban con el Código de Procedimientos Penales, que en efecto tenían que coserse, ¿no? Y tenían una lesna de zapatero para hacer los huecos, o si no, unos enormes perforadores, y nosotros veíamos a los técnicos y auxiliares judiciales realizando su cosido, ¿no? Hoy por hoy, no se hace eso, se les pone un fastener, y se les organiza, por supuesto, existe responsabilidad, hay documentos que el propio fiscal va a manejar de manera reservada, los puede reservar de acuerdo a las normas del nuevo código, los puede mantener reservados durante un tiempo y también los custodia el propio fiscal. No sé si alguna vez han visto a José Domingo Pérez Gómez cuando estaba a cargo del caso de los cócteles. Cuando lo entrevistaban en su despacho, tenía una enorme caja fuerte a su costado.
Entonces no tenía ni siquiera un armario con llave para custodiar los documentos del caso Cócteles, ¿no? Sino que tenía una caja fuerte con esas rueditas, esas antiguas, ¿no? Grandes. Y entiendo que ahí que guardaba joyas, no. Dinero, no, no creo. O sea, guardaba los documentos importantes de su caso. Entonces, hay documentos que se mantienen también aparte, ¿no? Porque son evidencia muy importante y no se puede correr el riesgo de que se pierda. La conservación de las carpetas serán guardadas en archivadores, anaqueles, estantes u otros muebles que reúnan las condiciones necesarias para su debido resguardo y conservación. El ambiente deberá ser adecuado y evitará excesos de humedad, luz, calor y proximidad a artefactos que puedan causarles daño. En alguna ocasión he visto que se estaba dando cuenta de la emergencia en la cual se encontraban ciertas fiscalías por el gran número de carpetas que manejaban y tenían las carpetas, no sé si lo han visto, hasta en el baño. Esto realmente da cuenta de el mal manejo, no por voluntad propia de los fiscales, sino que en muchos casos no se cuenta con los ambientes necesarios para la custodia de carpetas, ¿no? Asimismo, la carpeta fiscal será remitida al archivo central cuando se haya dispuesto su archivo definitivo. ¿Después de cuánto tiempo se remite al archivo central? El reglamento del archivo central establece 3 años, ¿ya? Obtención de copias. Los sujetos procesales podrán solicitar copias simples o certificadas de las actuaciones insertas en la carpeta original mediante solicitud dirigida al fiscal, acreditando el pago de la tasa correspondiente fijada en el TUPA. O sea, el Ministerio Público tiene un TUPA que establece el costo de las copias simples y las copias certificadas. Ustedes saben de que muchas veces después de un tiempo, anualmente, se revisa el TUPA para saber si es que va a seguir costando lo mismo que el año pasado o si va a incrementar su costo. Y serán otorgadas por el asistente en función fiscal, el asistente administrativo o quien haga las veces de secretario. La carpeta principal contiene todos los documentos principales, ¿no? Las actuaciones, se tramita hasta 200 folios, se enumera en letras y números y se le consigna a cada uno de los tomos un número. El tomo 1, de acuerdo al orden cronológico de las actuaciones, tomo 1, 2, 3, etcétera. Se enumeran todos. Escúcheme bien, se enumeran todos los documentos. Ay, doctora, y los preavisos de las carpetas auxiliares. Si ustedes gustan colocarlo en un papel y enumerar el papel, excelente. Si gustan dejar solamente ese cuarto de hojita también va enumerado, ¿ok? La carpeta auxiliar viene a ser un cuaderno aparte, diferente, distinto del principal, donde se juntan todos los cargos de cédulas de notificación, los oficios, etcétera. De igual manera, se enumera hasta 200 folios en letras y números y se enumeran todos los documentos, ¿no? Esto sería en cuanto a el tema de carpeta fiscal. Discúlpenme, en este momento les voy a hablar de las notificaciones porque considero que era necesario y estaba dentro de lo establecido en el compromiso para esta sesión. Gestión de notificaciones, citaciones y comunicaciones. A ver, en el Ministerio Público existe un reglamento de cómo se realizan las notificaciones. Hoy por hoy se realizan las notificaciones a través de los notificadores del Ministerio Público en formatos que en muchos casos son a través de un sistema electrónico donde simplemente el asistente está conectado de manera electrónica con la central de notificaciones. El asistente en función fiscal o el asistente administrativo, cualquiera de los dos, formula su notificación a través del SGF. Genera una notificación en un caso determinado. Y en los casos de que existe el sistema electrónico, no necesita imprimir el documento. Este documento es remitido a la central de notificaciones e impreso en dicha central. No obstante, no todos tienen el sistema electrónico de notificaciones. Entonces, en los casos, por ejemplo, Junín, donde no existe sistema electrónico de notificaciones,
el asistente en función fiscal genera su notificación y esta es entregada de manera física, recibida en la central de notificaciones. El notificador tiene que notificar en un plazo máximo de 48 horas. Luego de ello, trae el cargo recepcionado por la parte. ¿Qué consigna en las notificaciones? La persona que recibió, en el caso de haberse presentado al inmueble que señalaba la notificación dirigida, por ejemplo, al denunciante o agraviado, que es un domicilio real, no un domicilio procesal, digámoslo así, porque pueden ser notificaciones en domicilio real o en domicilio procesal, y no hubiera encontrado a ninguna persona, entonces deja las características físicas del inmueble y deja un preaviso. Esos papeles pequeñitos, que muchas veces son llenados en un formatito a mano, lo deja por debajo de la puerta y señala que volverá al día siguiente o la fecha exacta en la cual volverá, fecha y hora, para que una persona que encuentre este documento que fue ingresado por debajo de la puerta puede estar esperando al notificador el día y hora en que se señaló y va a volver. Cuando se vuelve y aún así no se encuentra nadie, puede ser porque hayan salido de viaje, porque estén trabajando en el horario que se señaló que el notificador iba a volver, puede realizar una notificación conforme lo señala el Código Procesal Civil, ¿no? Dejando las características físicas del inmueble. Hoy por hoy ya los notificadores no solamente ponen el número de registro de la luz, del agua, del medidor de luz, del medidor de agua, dejando constancia de qué tipo de características físicas tiene el inmueble, como si es un inmueble de material rústico, adobe, quincho, si es que tiene determinado color, si es que tiene una reja, si es que tiene un muro por delante, un portón, de qué material es el portón, etcétera, sino que también dejan fotografías, ¿no? Y pueden adjuntarlas o acompañarlas al informe que realizan de su notificación. Entonces, ello es importante para determinar que llegaron con la notificación y que esta notificación es válida. En base a estas notificaciones se da por entendido de que las partes toman conocimiento de las disposiciones fiscales, las comunicaciones y las citaciones del Ministerio Público. Nuestro sistema de notificaciones y nuestra central de notificaciones necesita una urgente modificación. Como lo dijeron también ayer, el reglamento de las notificaciones establece que las notificaciones por vía de correo electrónico y vía WhatsApp son válidas únicamente si la parte las acepta. Esto es importante conocer. Si la parte no acepta la notificación a través de medios electrónicos, entonces tiene que notificarle a través de medios físicos. No tenemos hasta la fecha un sistema de notificaciones electrónico como lo tiene sí el Poder Judicial a través del SINOE, ¿no? Donde se nos entrega una casilla electrónica donde vamos a recibir las notificaciones de todos los expedientes judiciales de los diferentes órganos jurisdiccionales donde intervenimos como partes, ¿no? Por ejemplo, un abogado no actúa en representación de un solo patrocinado, sino que tiene procesos en el juzgado A, B, C, ¿no? En el área o materia civil, penal, laboral, y todas las notificaciones llegan a través de el SINOE a su casilla electrónica. Además, se tiene en consideración de que para el Ministerio Público y las otras partes procesales también hay casillas electrónicas y también nos llega un número importante de notificaciones de todos los casos que están a nuestro cargo. Debería ser lo mismo, entiendo yo, en el Ministerio Público. Eso es lo que se está tendiendo a realizar y las notificaciones deberían llegar ya de manera electrónica porque a través de
este medio electrónico se ha logrado modernizar un tanto y de alguna manera evitar que las partes señalen de que el físico, la notificación física, el papel, ¿no? El formato de cédula de notificación que tiene un registro específico, jamás llegó a sus manos. Más aún, por ejemplo, en climas como el que se vive en Junín en esta época, que es lluvia tras lluvia tras lluvia, y dejar un papel debajo de una reja porque no he tenido acceso con la persona, a entregar personalmente a esta persona o alguna otra que viva en ese inmueble y que se deje constancia de los datos, sobre todo del nombre y DNI de la persona que recibió. Y en este clima dejar por debajo de la puerta es prácticamente correr el riesgo de que la notificación se pierda o se deteriore, ¿no? Entonces, considero que el sistema de notificaciones electrónicas ha modernizado mucho el tema de la entrega física del papel, que es por demás un instrumento que es bastante vulnerable ante las inclemencias del clima. Se puede volar, bueno, lo dejan, procuran dejarlo asegurado, pero no sabemos si en efecto el papel llega. En cambio, las notificaciones electrónicas a los representantes, el Ministerio Público, los abogados son más certeras, sobre todo a quienes señalan domicilio procesal y señalan también un defensor para un proceso penal. Entonces, eso es lo que estaría faltando al Ministerio Público, ¿no? Un sistema de notificaciones electrónico que pudiera ser más eficiente su labor. Considero yo de que un tanto se ha suplido a raíz de la pandemia ello a través del WhatsApp y de las notificaciones a través de correo electrónico u otros medios. Sin embargo, hay personas que no están de acuerdo y dicen no es lo mismo, ¿no? Para tener la certeza de la llegada de una notificación electrónica o por vía virtual, tendría que existir una casilla electrónica, ¿no? Donde llega automáticamente la notificación con la copia de la disposición fiscal y se tiene certeza de que la persona lo ha recibido. Se da por cierto que la persona lo ha recibido a través del registro que queda en el medio virtual del día y la hora en que se remitió esa notificación. Si la persona abrió o no su casilla electrónica ya es de responsabilidad de la persona, sobre todo para el cómputo de los plazos procesales, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto al tema de las notificaciones. Entiendo que es algo importante y necesario que conozcan y que manejen. La emisión de las notificaciones no es complicado. El sistema les pide ciertos datos. Es importante para los asistentes administrativos y asistentes en función fiscal que estén revisando constantemente si se han variado los domicilios procesales, porque muchas veces en la carpeta las partes, ya sea el investigado o la víctima, varía de patrocinio de abogado, mm, muchas veces, ¿no? Entonces, podemos estar entendiendo, esta persona señaló como abogado tal, y te guías de la notificación anterior que hiciste para consignar el domicilio procesal, digámoslo así. Sin embargo, no revisaste la carpeta y no te diste cuenta de que a través de un escrito presentado en fecha próxima se había variado el domicilio procesal. Entonces, estás realizando una notificación que no resulta válida porque la parte ya había variado su domicilio procesal y el abogado o el letrado que le patrocina. Entonces, es necesario que conozcan que si van a trabajar en el tema de generar notificaciones como asistentes administrativos o en función fiscal, es muy importante revisar los actuados, ¿no? Y verificar que está realizando la comunicación en el domicilio actual, ya sea procesal o real, de las partes. Porque si no, simplemente el acto de tomar conocimiento por parte de las partes no se va a realizar y nosotros estamos entendiendo de que ya la parte tuvo su derecho ante un archivo de un caso, ante la emisión de una disposición de no al lugar a formalizar ni
continuar con la investigación preparatoria, que daría lugar a 5 días a partir de la notificación para que la parte pueda recurrir en la elevación de actuados ante el superior de acuerdo al artículo 334 del Código Procesal Penal. Tiene 5 días a partir de su notificación para poder interponer ese recurso, pero si simplemente mandamos la notificación a un domicilio que no correspondía, pues esos 5 días no van a poder ser computados de una manera correcta. Entonces, yo siempre digo que los trabajos más sencillos, como a realizar una notificación o recibir un documento, tienen su nivel de complejidad. No, no es simplemente que cualquiera puede realizar esa labor, no. Tenemos que hacerlo con conciencia y conocimiento. Por ello es que se exige que quienes atienden mesa única de partes, mesa de partes de una fiscalía, quienes realizan notificaciones tengan conocimientos y estén capacitados para hacerlo. Emitir una cédula de notificación tiene que tener los datos específicos, no solamente de la dirección, sino también de la disposición o providencia que estoy notificando. A ver, por ejemplo, les pongo el artículo 180 del Código Procesal Penal. ¿Qué establece el artículo 180? Que una vez que se reciben los resultados o el informe pericial de un perito X, puede ser un perito biólogo, puede ser un perito de una pericia grafotécnica, un perito de balística, esta se tiene que correr traslado a las partes, ¿ya? Con el informe pericial. Entonces, la primera parte del artículo dice de que el fiscal o el juez fijan el tiempo por el cual se le corre traslado. ¿Ya? Y si a esa notificación no le adjunté, o sea, solamente le adjunté la providencia o la disposición fiscal y no le adjunté el informe pericial señalando, va con el informe pericial en tantos números, evidentemente la parte se va a dar por no notificada y vamos a tener cuestionamientos respecto del cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, como reitero, realizar notificaciones no es simplemente algo que, bueno, cualquiera podría hacer. Hay que hacerlo con cuidado y teniendo en consideración que las notificaciones pueden dar lugar a la interposición de recursos que sirven para computar plazos y que es necesario hacerlo de la manera adecuada, siempre teniendo en consideración los cambios o variaciones de domicilio que las partes realizan. Eso es lo que podría señalar en cuanto a las notificaciones. Lo demás, por favor, hágamelo saber a través del chat y también de las manitos levantadas para responder sus respectivas preguntas. Muchísimas gracias. A ver, Sí, doctora, buenas noches. Primero agradecerle por la ponencia. Doctora, gracias. tengo una consulta. Usted mencionó que actualmente, pues, no es lo mismo, ¿no? Que el Ministerio Público y los del Poder Judicial en el momento de notificaciones, pero hay lo que es el sistema de mesa de partes virtual, ¿no? Y una vez que se ingresa el escrito o la denuncia que se vaya a ingresar, se notifica al correo, como usted mencionó, en un plazo de 48 horas. Mi pregunta era, pues, ¿y el cargo a dónde llegaría? ¿Al mismo correo o notifican de forma presencial o Ya, cómo cuando sería? se notifica el correo, el asistente en función fiscal o el asistente administrativo toman una captura y realizan un pequeño informe, o sea, hacen una pequeña razón de que notificaron al correo electrónico o al WhatsApp y generalmente acompañan o adjuntan la captura, ¿no? Y dejan constancia que se notificó a tal persona en tal número telefónico con dicha disposición. Ahí se ve, por ejemplo, si adjuntaron archivos, ¿no? En qué número de hojas, etcétera, y también lo ponen, lo dejan constancia en esa pequeña razón que realizan. Eso es lo que se hace. Y en este caso, digamos que fuese un escrito de apersonamiento y la decisión o saber de que ya está apersonado la notificación, ¿a dónde llegaría el correo o de forma presencial? De igual forma.
Bueno, tenemos un sistema de notificaciones presenciales a través de las centrales de notificaciones del Ministerio Público porque hay asistentes notificadores, pero también en muchos casos, cuando se trata de lugares alejados, se notifica a través de courier. También se mandan notificaciones a través de courier. También se manda oficios a través de courier. Lo importante es que lo más certero sería que se realizara, sobre todo en los domicilios procesales, la entrega de los documentos a través de los notificadores. ¿Por qué? Porque un courier, una persona que ha sido capacitada como courier, no tiene el conocimiento jurídico que requiere realizar una notificación para realizar un preaviso, por ejemplo, o para dejar las características de los inmuebles, porque a veces lo hacen sin mucho cuidado. Es más, en muchos casos he podido apreciar que en las carpetas auxiliares, cuando se mandó a notificar a un asistente notificador, encontró el domicilio y notificó. Y cuando se mandó a través de courier al mismo domicilio, el courier dejó constancia de que no encontró el domicilio. O sea, muchas veces la labor del courier no tiene la misma entrega que lo que hacen los notificadores, pero también carecemos mucho de notificadores en el Ministerio Público y también de un sistema más rápido de notificaciones, ¿no? Entonces, entregar el físico, como he dicho, ante las inclemencias del tiempo, a veces no se puede de una manera más eficiente, pero sí tendría que realizarse de mejor manera el tema de las notificaciones también. Entiendo, doctora, gracias. Gracias, Lourdes. ¿Alguien más, por favor? Estimados participantes, se les invita a poder, en caso de tener alguna duda o consulta, levantar la manito para poder darles el audio o en todo caso hacer la consulta mediante el chat del Zoom, por favor. Doctora, William tenemos al Flores, chat. a ver, quisiera responder algunas preguntas. Mira, acá estamos hablando, cuando hemos hablado de los formatos, se señala si los formatos deben ser siempre usados. Los de levantamiento de cadáver, cadena de custodia, sí. Aquellos que, por ejemplo, ingresan bienes al almacén siempre son usados, son formatos de utilización obligatoria prácticamente, pero los que no son tan usados son los de estrategia de investigación, los que presenté al inicio. ¿Por qué? Porque cada fiscal tiene la autonomía de decidir cómo va a ser su estrategia de investigación. Ciertamente considero de que sí deben absolverse todas las preguntas, sobre todo para la construcción de la hipótesis fáctica, pero no son utilizados con la rigidez que se podría esperar, ¿no? Considero que es un avance el tema de tratar de establecer una estrategia y división de trabajo de un equipo de trabajo corporativo a través del formato número uno que presenté. Recuerden, ese es un trabajo de estrategia, el que plantea el formato uno, pero el de levantamiento de cadáver es ese siempre lo van a encontrar. Hay uno de incautación también, siempre van a encontrar el mismo. El de lectura de derechos al imputado siempre va a ser el mismo formato. Es un uso generalizado. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un formato donde me dice cuáles son todos los derechos que tengo que leer al imputado, a la víctima, ¿para qué voy a ponerme a formular mi propia acta? Si yo ya tengo un formato, tengo una base, una estructura que seguir. Esos formatos apoyan mucho. Luego, me pregunta Nancy si los 5 días son hábiles o calendarios. Son días hábiles, Nancy. El cómputo de días para interponer el recurso de elevación de actuados son días hábiles. A ver si encuentro alguna otra. El courier es una empresa contratada para realizar servicio de mensajería del Ministerio Público. Generalmente debe utilizarse para llevar oficios, ¿no? Para cursar oficios a otras instituciones, oficios, cartas, etcétera.
pero en muchos casos, ante la falta de personal notificador, es utilizado para entregar notificaciones, lo cual no es óptimo. Como ya les dije, nosotros hemos comprobado que el personal courier no tiene el cuidado y no está capacitado para notificar. La notificación es también algo delicado, ¿no? Si nosotros tenemos un personal que hace malas notificaciones, que no, en muchos casos, por ejemplo, los muchachos a veces hacen aparecer como notificados cédulas de notificación, dicen que se han constituido el domicilio, pero en realidad no fueron. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que un asistente notificador en realidad no va? Porque vienen las partes y se quejan constantemente y uno a través del sistema ve a quienes están asignadas esas cédulas de las que todo el tiempo se quejan y a veces resulta ser que es al mismo notificador. Entonces, eso nos hace tener un signo de interrogación de respecto de si este notificador realmente está llegando a los domicilios o los inmuebles que él dice que está dejando las notificaciones. Hemos tenido bastantes casos de notificadores que en realidad no van. Entonces, sí, pues es una labor que tiene que realizarse también muy bien porque ellos salen con su bolsa de células de notificación y regresan con las notificaciones ya diligenciadas y la verdad es que en la mayoría de casos lo hacen muy bien, la verdad, pero hay excepciones también. Pero en los casos del courier, del servicio de mensajería, la verdad que no están capacitados. Doctora, si se manda a notificar solicitud de expediente que declaró la nulidad de constancia de posesión a una municipalidad en noviembre de 2025 y a la fecha no existe cargo de notificación en la carpeta fiscal, ¿quién debe insistir con ese cargo? Si no existe el cargo de la notificación, lo más probable es que la notificación no se haya realizado, por lo cual deben solicitar la devolución del cargo o en todo caso una nueva notificación, porque así pues no vamos a poder realizar el cómputo de los plazos, ¿no? A ver, doctora, cuando se equivoca en notificar al imputado en su domicilio real, ¿se puede de nuevo notificar? Claro que sí, se declara nula la notificación y se vuelve a notificar. Si una notificación llega sin la firma del fiscal, ¿qué sucedería? O sea, si la notificación, las cédulas de notificación están firmadas por el asistente notificador y por el asistente que las emitió. No están firmadas por el fiscal. Lo que sí debe estar firmado por el fiscal es la providencia fiscal o la disposición que se acompaña con la cédula de notificación. Entonces, si ahí no está la firma del fiscal, puede ser que aparezca que no firmó físico, pero tenemos que buscar en los bordes del documento porque tal vez firmó con firma digital, ¿no? Entonces, podrías darse el caso también que firmó con firma digital, aunque en el Ministerio Público se procura que la firma física sea para las disposiciones y providencias y la firma digital solamente para los documentos administrativos. Entonces, fíjense bien, si es que no está la firma del fiscal, tendría que verificarse si el documento que está en la carpeta tiene la firma del fiscal. Si es que las partes lo requieren, podría emitirse nuevamente el documento y firmar, regularizar su firma el fiscal simplemente. Considero de que si ya es un documento que tiene mucho tiempo, podrían tal vez solicitar la nulidad, pero si es una omisión que se ha cometido y el fiscal señala, no, esta sí es mi, mi disposición y voy a firmarla, podría constar que la está firmando en tal fecha, ¿no? Y a partir de esa fecha tomar vigencia el documento también. No, no es algo debido que los fiscales no firmen sus providencias y disposiciones, tampoco sus requerimientos, ¿no? Pero sí, en muchos casos hemos visto que han regularizado cuando las partes no cuestionan. Cuando las partes cuestionan, sí podría regularizarse la firma y dejarse constancia de cuándo se regularizó la firma. Ya hablé de la notificación. Luego, doctora, las entidades como la municipalidad, ¿cuánto tienen tiempo para enviar los documentos solicitados? Muchas veces los fiscales les otorgan un plazo. Puede ser 48 horas, 72 horas en el término de la distancia. Esto lo fija el fiscal.
de acuerdo a la urgencia con la cual requiere el documento. Por ejemplo, si requiere partidas de nacimiento o partidas de defunción, etcétera, se le dice en el más breve plazo o tal vez indicando en el plazo máximo de 5 días, etcétera, ¿no? Muchas veces se les pone un plazo indicando el número de días que tienen para presentar el documento, porque si no, sencillamente no lo hacen y se extienden. Sobre todo en aquella información que tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones. Ay, Dios mío, eso nos cuesta muchísimo. Cuando solicitamos, se ha realizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones y requerimos información de las empresas de telefonía, se demoran meses de meses. Y la verdad, a veces se les pone en el plazo más breve, con carácter de urgencia, ¿no? Y la verdad que entendemos que deben tener una base de datos que consultar y que ese documento pasa dentro de la empresa por varias manos, varias autorizaciones que se fijan si efectivamente se ha levantado el secreto de las comunicaciones, si hay una orden judicial, etcétera. Primero pasará de repente por un departamento legal que después da su visto bueno y pasa a otro departamento, pero se demoran meses de meses y a veces la información que estamos requiriendo es urgente. Doctora, ¿cuáles son las funciones directamente de los notificadores? Realizar las notificaciones de todo lo que se les entrega como comunicaciones, citaciones, disposiciones y llegar a los domicilios, ¿no? Llegar a los domicilios, si no hay una persona a quien entregar la notificación, dejar los avisos de los preavisos para volver otro día y si no, realizar la notificación conforme a las reglas del Código Procesal Civil que establece que las notificaciones son bajo puerta son válidas, pero cuando se realiza un preaviso. El reglamento de notificaciones del Ministerio Público, que lo van a encontrar en Internet, establece las mismas normas del Código Procesal Civil. No, básicamente no cambia radicalmente nada de en cuanto al tema de las notificaciones. ¿Con quién se tiene que mandar? De preferencia con, a veces van los propios fiscales, en otros casos van los asistentes en función fiscal, los asistentes administrativos, o a veces va un miembro de la Policía Nacional del Perú. Porque, como les he mencionado, cuando se trata de mandar por mensajería, es lo más probable que se pueda perder o se pueda deteriorar. O de repente puede haber algún cuestionamiento por parte de los sujetos procesales. O sea, si yo mando una prueba incriminatoria grave, que por ejemplo pueden ser unos videos, imagínense si se deteriora, si se borra, se raya el DVD, ¿no? Entonces podría dar lugar a todo tipo de cuestionamientos. ¿Cómo debe entenderse el término de la distancia? Bueno, el término de la distancia es, sobre todo, se maneja para los lugares más alejados. El Poder Judicial anteriormente señalaba cuánto era el término de la distancia de una ciudad a otra, ¿no? Por ejemplo, de Lima a Arequipa, de Lima a Piura, eran, me parece, 2 o 3 días de distancia, porque sabemos de que si va por transporte terrestre, ese documento no va a llegar en horas ni al día siguiente, ¿no? Va a tener que hacer varios transbordos de transporte y va a llegar después de varios días, ¿no? Entonces, los lugares más cercanos se les ponía 24 horas porque el término de la distancia era muy, muy cercano, ¿no? Entonces, ese documento podía llegar al día siguiente, pero el Poder Judicial señalaba cuál era el término de la distancia para cada lugar. Hoy por hoy se maneja también ese término, se entiende que las distancias se han acortado a través de los medios de transporte más rápidos, más efectivos y sobre todo porque ahora se manda mucha mensajería también a través de vía aérea, no solamente por vía terrestre. Entonces, se ha relativizado lo que es el término de la distancia. Pero sí sabemos que, por ejemplo, para mandar a Loreto o a lugares más alejados, no vamos a esperar de que lleguen 24 horas, ¿no? Va a llegar pues en un plazo de unos 3, 4, 5 días, ¿no? Eso es lo que entendemos por término de la distancia.
En lo referente con el exhorto, por favor. Ya. Los exhortos son encargos, ¿no? Que realiza un fiscal a otro porque puede ser que exista una diligencia que tiene que actuarse en otro lugar, ¿no? Entonces, se puede realizar en vía del principio de reciprocidad un encargo en otra fiscalía. ¿Cuándo tenemos problemas con los exhortos? Generalmente cuando interviene ya una orden judicial. Por ejemplo, les voy a decir cuándo hay problemas con los exhortos. Cuando existe una diligencia, ¿ya? En la que tiene que participar el juez. Entonces ya no se entiende de que solamente va a ser el fiscal el que participa. En la prueba anticipada, en la Cámara GESEL, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el caso que está acá, pero la víctima está en Huancavelica, no está en Huancayo. Entonces yo quiero que un fiscal que esté en Huancavelica para que la víctima no sea sacada de su lugar donde vive y se desarrolla, eh, em, realice la prueba anticipada. Pero en la prueba anticipada, como ustedes saben, no solo participa un fiscal, esta prueba es eh, eh, realizada, dirigida por un juez. Entonces ya no se trata solo de una labor fiscal. Ahí ya el exhorto ya no tendría que ser únicamente a nivel fiscal, sino también judicial. Ahora, ¿qué se puede sí realizar por otro fiscal? Por ejemplo, alguna notificación en otra ciudad. ¿Qué más? De repente, la inspección en algún lugar, ¿no? ¿Qué más podría realizarse solamente por parte del fiscal? La recepción de algún objeto, ¿no? Entonces, eso podría realizar un fiscal. Generalmente nos mandan a realizar tomas de declaraciones de testigos. Entonces, como se realiza a nivel de diligencias preliminares, el fiscal solo lo hace y, bueno, cumple con el encargo del fiscal que se encuentra fuera de esa ciudad o localidad y le remite el resultado o que viene a estar contenido en un acta de declaración o el producto, ¿no? De la diligencia para que tenga su evidencia el fiscal que le hizo el requerimiento. Y dentro de ello ingresaría los oficios. Claro, en la mensajería también se envía oficios. Es importante la comunicación con otros entes estatales. Doctora, buenas noches. ¿Desde cuánto tiempo surten efecto las notificaciones por vía WhatsApp? Ya, y de igual manera que en las notificaciones físicas es a partir del día siguiente de su notificación. En una cédula de notificación procesal es necesario que vaya un preaviso. Gracias. Claro, cuando no se encuentra a la persona de primera intención y se va a notificar en una segunda oportunidad, debe haber un preaviso. Eso no solamente es del reglamento de notificaciones fiscales, sino también del Código Procesal Civil. Por favor, quienes han levantado la mano pueden abrir el micrófono y hacer sus preguntas. He tratado de contestar lo que he encontrado aquí en el chat. Sheila. Aceptar. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, Sheila. Doctora, primeramente agradecerle por la exposición. La pregunta es la siguiente, doctora. Respecto a una audiencia que se llevó a nivel de juzgado unipersonal, en la cual pues se acoge al principio, perdón, a la conclusión anticipada. Bueno, habíamos solicitado eh, que que los trabajos comunitarios, pues en este caso el condenado, lo realice en la ciudad donde él vive, ¿no? Porque el juzgamiento se dio en otro lugar. Entonces, Ya, lo que nosotros esperábamos es de que notifiquen la sentencia, ¿cierto? ya. Después de que se dio la audiencia, deberían de haber notificado la sentencia, ¿no? Toda sentencia debe ser notificada.
Entonces, como no se notificó, yo, habíamos, quedado en un compromiso de cancelar la reparación civil en el lapso de unos 3, 4 días. Entonces, eso se ¿Ya? realizó. Ya también, se envió el voucher, ¿no? Del pago, pero esperábamos la notificación de la sentencia. Entonces, como no llegaba, se apersonó, la abogada y preguntó, ¿no? Y la señorita le dijo que no, no era necesario que ella notifique, porque Bueno, ya se debía de dar, ya se cumplía prácticamente un mes para que el señor, pues, vaya bueno, a sí, informar. no, Sheila. A ver, te voy a aclarar ese temito, ¿ya? A ver. Es muy importante entender que cuando una disposición, no, bueno, en este caso una resolución judicial se dicta en audiencia, está ya bajo los principios de la publicidad, de la oralidad, ¿ya? Y las partes concurrentes ya han tomado conocimiento de la decisión del juez. Entonces es plenamente ejecutable a partir del día siguiente en que se dictó la sentencia, porque la sentencia se lee en acto público, en audiencia. O sea, se fija una sesión de audiencia especialmente para la lectura de la sentencia. Ahora, eso es para el cómputo del plazo, pero ello no implica que se notifique físicamente la sentencia ya con todas sus partes para que precisamente los sujetos procesales, si es que desean impugnarla, puedan realizar una mejor eh, exposición de los fundamentos y los agravios de su recurso impugnatorio con la sentencia. Entonces, al ver que transcurría ya el plazo de interposición del recurso que tú ibas a interponer, ¿no? Y no se te notificaba la sentencia de manera física, has debido requerir a el secretario para que te notifique la sentencia. ¿Por qué? O en todo caso te dé el audio de la lectura de sentencia en base a ello, pero tienen que transcribirla. Ese es el deber también de ellos. Entonces, el cómputo del plazo sí se cuenta a partir del día siguiente en que se leyó la sentencia. Yo, para computar el plazo, cuando interpongo casaciones, porque yo soy un órgano fiscal que funciona en segunda instancia, entonces generalmente veo apelaciones, ¿no? De disposiciones o resoluciones, perdón, judiciales que ponen fin al proceso, eh, mm, apelaciones de sentencias. Entonces, lo que me corresponde a mí es computar un plazo de 10 días si es que yo no estoy conforme con la sentencia y esa sentencia me causa agravio para interponer recurso de casación. Y yo no lo computo a partir de que la sentencia llega a mi SINOE, a mi casilla electrónica. Lo computo a través o a partir del día siguiente en que se leyó de manera pública la sentencia. O sea, se leyó en audiencia. Pero como te digo, al segundo o tercer día a mí me está llegando transcrita la sentencia para que yo pueda realizar de mejor manera mi recurso. Porque si no llega jamás, de alguna manera me están limitando mi derecho. Entonces también está en mí reclamar si veo que ya se me está pasando el plazo de la apelación, de reclamar la sentencia para que me la entreguen transcrita. Entonces, en ese caso, sí yo considero que si jamás te llegó la sentencia, podría ser una buena causal de nulidad, indicando que se te ha limitado tu derecho de defensa, porque no llegó jamás, aunque lo que van a decir es que la sentencia se leyó en audiencia, ¿no? Y podrías intentar esa nulidad, Sheila. Sheila, no le escucho a Sheila. Alejandra,
Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Doctora, primeramente agradecer por su gran disertación y nutrirnos de conocimiento, ¿no? Mi pregunta es, doctora, ¿es posible notificar a través de vía telefónica, doctora? Y en caso sea así, ¿cómo se dejaría constancia de ello? Y otra pregunta también que tenía es, en caso de que se notifique por vía WhatsApp, ¿a partir de qué acto se tomaría en cuenta de que ya se ha notificado? Tomando en cuenta, ¿no? De que muchas veces las partes no tienen instalado el WhatsApp y a veces no les llega, ¿no? La notificación. ¿Yo cómo podría No, saber que si no tienes WhatsApp, ocurrió? no vale, no es válida la notificación de WhatsApp, porque como ya me han manifestado, cuando se le toman las declaraciones a las partes, muchas veces al finalizar o cuando concurren a lectura de expediente, se les pregunta si es que autorizan la notificación vía WhatsApp. Si la parte dice, no tengo instalado WhatsApp y no quiero instalármelo tampoco, pues no va a ser posible la notificación vía WhatsApp, que sería válida a partir del día siguiente en que se realizó la notificación, ¿no? Al igual que en la casilla electrónica del SINOE, o al igual que si la notificación se entrega de manera física. No es computable los plazos en el mismo día que recibiste la notificación, sino al día siguiente, ¿ya? Entonces, solamente es válida la notificación tanto vía correo electrónico como vía WhatsApp u otros medios electrónicos cuando la parte los acepta. Y como he mencionado, el asistente administrativo o el asistente en función fiscal dan cuenta de ello en una razón que hacen con imágenes de la notificación efectiva y la hora y día en la cual se realizó. Además de que ellos firman dando fe de que se realizó. La notificación vía llamada telefónica es solamente a través de la llamada telefónica se pone en conocimiento a las partes que pueden acercarse a recibir la notificación, pero la notificación vía llamada telefónica solamente le comunica a la parte que la disposición o providencia fue emitida. ¿Me entiendes? Pero tiene que tener una entrega a través de un medio electrónico, porque también el asistente en función fiscal, si el proveído es pequeño, puede leérselo, pero si es una disposición de 20 páginas, no se va a dedicar a leer por teléfono. Entonces, no es debido tampoco, se diría a través más que todo, a través de correo electrónico. Bueno, quería indicarles lo siguiente, por favor, antes de terminar la sesión. El reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones entre autoridades del Ministerio Público ha sido aprobado mediante la resolución 3194-2004 del Ministerio Público del 11 de agosto del 2014. Ha tenido algunas modificaciones, sobre todo en cuanto a las notificaciones electrónicas a través de otros medios distintos con motivo de la pandemia. Yo lo voy a completar en las diapositivas y luego de ello lo voy a mandar a ustedes, por favor. He hecho un muy sucinto resumen de lo de las notificaciones, pero yo me comprometo a poner otras cuestiones también importantes en las diapositivas, ¿no? Y acá veo, hay una parte de las notificaciones que es el capítulo 2 que tiene que ver específicamente con notificaciones por medio electrónico. Les voy a hacer un bonito cuadro al respecto y lo voy a mandar en juntamente con las diapositivas que presenté el día de hoy. ¿Les parece? Ese es mi compromiso y les doy las gracias por haber permanecido un día viernes en esta capacitación hasta las 21:26. Espero que haya sido ameno para ustedes. Es siempre el deseo mío de que me entiendan y de que hablar en un lenguaje sencillo, porque se trata de eso. Gracias por los aplausos, por los corazones. Les tengo siempre un aprecio. Por favor, quienes tengan la vocación y el deseo, sobre todo el interés de participar en el Ministerio Público como asistentes administrativos en función
llegar a la carrera fiscal y hacer carrera en el Ministerio Público es una institución con fines muy nobles y bien vale todo el esfuerzo que hacemos. Realmente, cuando logramos casos, somos parte de la realización de la justicia y entendemos por qué estudiamos derecho, por qué nos unimos al Ministerio Público y por qué seguimos allí pese a tantos obstáculos y tantas cuestiones de injerencia a veces que tratan de negarnos la autonomía a una institución tan importante en la vida democrática del Perú. Muchas gracias a todos, un abrazo a cada uno de ustedes, bendiciones. Mi compromiso lo cumplo de realizarles un bonito resumen respecto del reglamento de notificaciones. Bendiciones a todos, nos vemos.